Seguimos en Cuna Streaming hablando con Norma Vicente. Bueno, ya nos venía contando un poco sobre su historia familiar, que ellos tienen bastante peso, bastante importancia acá en Garupá desde allá hace 100 años atrás hasta ahora. Qué loco pensar, ¿no? Antes uno veía los libros de historia y decía, no es hace tanto, pero ahora si miramos el calendario, miramos la fecha, sí, es hace bastante. Y bueno, Norma nos estaba comentando un poco de su libro. Bueno, no sé si querés explayarte un poco más, contarnos cómo empezaste a escribirlo, en qué te inspiraste para escribirlo. Mira, el material estaba ya recopilado. Los relatos orales ya estaban en mi memoria. ¿Qué hice? Mi mamá era la propaladora, como se dice. Los chicos de la escuela, cuando empezaban con el tema Mi Pueblo, las maestras le mandaban a investigar y iban a mi casa, a mi mamá. Y mi mamá le sacaba todo el librito, tiene un libro antiguo que se editó de las escuelas de misiones, y ahí hacen una reseña de los pueblos. Y siempre ella le facilitaba eso. Y yo dije, no, mi mamá se va y no va a quedar nadie que cuente, entonces hay que ponerlo en papel. Y bueno, y maté 2 pájaros un tiro, algo así, porque también le facilité material a los chicos de la escuela y hice algo para mi familia. Pero por supuesto, reacotado, una síntesis que pintaba en ese momento como un corte en la historia que vos hacés de Garupá. En ese momento que escribí, porque ya datos quedan, la historia pasa segundo a segundo, ya quedaron obsoletos, como se dice. Habría que hacer un tomo 2. Y pensé sentarme en la computadora y modificar, pero como siempre están las críticas, me dijeron, no, hace otra cosa, qué sé yo. Bueno, ahora lo que estoy queriendo hacer es de mi propia familia, porque cada integrante, cada vez que investigo encuentro más cosas. Ya encontré que mi otro tío, que pobrecito, que por ahí yo no sabía nada, era candidato también a intendente, fue en alguna época en unas elecciones, y dije, la pucha, todo el mundo. Tiene que hacer un documental y familiar. Encima, ramas políticas, los cortes de un color, y por ahí hay otro color, ¿viste? Pero está, por ejemplo, allá en Mocoretá tengo un primo que es intendente, un familiar, ¿viste? O sea que está eso en las 2 ramas de la familia. Y bueno, el libro hace... Norma, ¿sabés que se me venía a la cabeza pensar en la cuestión del legado? Cómo se va dando de generación en generación. Sí, y sí, ahora, sí. bueno, la generación que te sigue a vos, Sí. muestra esa Sí, digamos, esa actitud sí. de continuar con el legado de la Sí. familia. Sí, sí, porque ellos comparten todo, al menos mis nietas, también, yo tengo 2 nietas también. Abuela, tal cosa, porque cuando tienen que hacer un proyecto o algo. Hicimos el año antepasado, la ayuda a hacer un proyecto de identidad de los jóvenes que para que quieran, para el VOS 21, que ellos van ahí a la escuela. No, ellos encima van acá a la escuela, las 2 escuelas no van a apoyar ni nada, tienen muy pegado, eso sí. Las hijas de mi sobrina, de mi hermano, los nietos de mi hermano, todo. ¿Sí? O sea, más arraigado, Sí, imposible. cuando nos juntamos los Vicentes, los viejos ahí, están todos ellos viven eso. Y se saca sobre la mesa las carpetas, todo, ¿viste? Los archivos que hay, se ojea, escuchan. Le damos el micrófono, por ejemplo, a una tía mayor y empieza a contar y es una maravilla porque tu mente... Un libro abierto. Sí, la última vez que nos encontramos con los cortes hice un barco grande, dibujé, nos sacábamos la foto atrás, después, viste esos portarretratos de damas de antigua, y bueno, ahí ponían la cabeza, sacaban fotos, pero con la imagen de la ropa de esa época que vinieron mis parientes. Bueno, y el libro, o sea, es muy poco un recorte de lo que los personajes de Garupá, qué sé yo, alguna por ahí dice, ¿por qué viven en el pasado? Y qué sé yo, pero No, para mí pero si no mencionás o no volvés para atrás, decís, pero pucha, ¿de dónde vine? Es- ¿Dónde estoy? es Como importante que hay un conocer. vacío si no tenés esa identidad. Eso iba a decir, ¿no? El sentido de pertenencia, el conocer de dónde nace, cómo nace, ¿no? Los aportes que hicieron, cómo se construyó Garupá, ¿no? Está ahí como que
como que muy importante y me encanta esto. Te quería preguntar, ¿no? Esas juntadas en familia, no sé, por ahí en mi imaginario, así esto decías el micrófono y todo, mientras te escuchaba, ¿no? Decía, debe ser así, como que todo el tiempo investigan, como que... Sí, así, sí. Estaba, muy... Mirá, una vez estuve hasta las 12 de la noche con mi prima que vivía en Salta, porque los Vicentes estamos un poco más desparramados. Y yo quería, porque resulta que sabíamos dónde nacieron nuestros abuelos en España. Y bueno, y queríamos saber un poco empezamos a hacer cálculos. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo nació el primer hijo? No, sí, con la calculadora y haciendo cálculos. Y bueno, hasta que hilvanamos un poco porque resulta que entré, gracias a Dios, a las redes sociales en Google y entré al pueblo y traté de conseguir el correo del ayuntamiento de los pueblos donde nacieron mis abuelos. Pero vos podés creer que al toque yo pude conseguir las partidas de nacimiento de mis abuelos. Digitalizado y certificado. Cosa que hoy en día es re difícil. No, porque... mira, te juro, por eso yo digo que ellos son de allá arriba que hicieron que pase eso. Están presentes, te cuento porque... No, te cuento otra cosa. El personal, no sé si era registro civil o qué era, porque aparentemente allá en los ayuntamientos figuran todas las oficinas juntas, ¿viste? Y se comunican. ¿Adiviná cuál era el apellido? Vicente, me Sí. muero. Sí, así es. Medio que por ahí no me quiso dar mucho porque, viste, también el español de esos pueblitos son cerraditos. Yo le pedí, a veces había un contacto, pero por ahí, por ese lado, no me mandó todo el certificado, porque había una hija de unos primos que estaba por hacer la ciudadanía española. Entonces, ella es abogada y ella siguió gestionando y consiguió el certificado. Yo en realidad quería el papel nomás para mi archivo, mi recuerdo, pero ella consiguió que le certifiquen, porque en ese momento cuando yo empecé el trámite no había funcionario, me dijo el muchacho, que certifique. Y después ella insistió y consiguió, a ella le mandaron y ya no nos compartió. Pero a la final creo que no hizo el trámite. Sí, por el lado de los cortis, también mandé toda la información por el lado de los cortis, y sí, esa hija de prima hizo la carpeta de ciudadanía italiana, ciudadanía española, para ella y para los 3 hijos, y presentó en Rosario en el consulado. Ella fue la única que logró hacer eso. Y en el intercambio de información familiar consiguió el acta de matrimonio que te estaba mencionando, que se casó en Puan, de los 2 matrimonios de mi abuelo. Y bueno, ahí se desmitificó lo que por ahí decíamos, que el abuelo se casó en España. Y no era. Ay, se me cayó toda la estantería. Bueno, y sí sabíamos que él estudió en un seminario para sacerdote. Pero porque a la mamá de ella le contaba, porque la abuela contaba, ¿viste? Y sí, supuestamente llegó a dar misa y todo el abuelo Bernardo, pero muy joven, porque él, sacamos las cuentas a los 19 años, él se embarcó, porque en esa época, si vos entrás a indagar las guerras de España, España entró en guerra con Cuba. Cuba era una colonia española y bueno, y peleaba para independizarse. Y mandaba todos los jóvenes a Cuba. Y bueno, y de eso disparó mi abuelo. Y se vino para la guerra. Así como muchos huyeron de esa guerra. Bueno, como vos decís, y como se nota, evidentemente la sangre no es agua, y me parece muy interesante que hagan este compilado de ver, ¿no es cierto?, las actas de nacimiento, de ver de dónde vienen ustedes, porque alguien que no sabe de dónde viene me parece que tampoco va a saber hacia dónde va, pero... es un tema que me encantaría seguir explayándolos, ¿no? Pero el tiempo apremia. Sí. Pero bueno, gracias, Norma, por haber venido y por habernos contado todo esto. La verdad que estaría muy bueno para hacer en algún futuro una segunda parte y que nos sigas contando. Bueno, ya vimos el pasado, ya vimos la historia y bueno, en un futuro quizás podremos ver la actualidad de la familia, ¿no? Así que bueno. Yo quiero cerrar un cachito y dar gracias a los jóvenes que hasta el día de hoy hacen su tesis, su trabajo final en las carreras, y se refiere a Garupá. De hace mucho tiempo ya, cuando hicimos el trabajo de volver al tren al pasajero, que fuimos a Ushuaia,
a exponer con los chicos de la secundaria. Ya yo cuando existía el disquete, ponía el disquete y yo le daba todo el material, sin egoísmo, nada, lo comparto con todo. Y hasta hace poco vino un chico que está en el profesorado de historia del Montoya a preguntarnos sobre la estación. Y ahí con mi hermano Pepe y su señora, todo, mi hermano le llevó en el auto, le hizo recorrer la estación, acá estaba esto, aquello, todo. ¿Cómo influyó económicamente la estación en esa época? O sea que agradezco a esos jóvenes y como a ustedes que siguen teniendo interés. Porque si no, nunca vamos a hacer nada por nuestros pueblos si no tenemos interés, no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir siendo dormitorio de posada. Totalmente, ¿no? Qué lindo. Y bueno, para eso está este espacio, para eso abrimos Cuna, para justamente que lo que pasa acá en Garupá, que la historia no se pierda. Sí. Así que bueno, te agradecemos mucho por haber venido. Un placer, la verdad. Gracias, Norma. Y muchas gracias a ustedes también que nos están viendo. Los invitamos a seguir viendo nuestro canal y a seguir compartiendo las historias y vivencias que se dan acá en Garupá. Muchas gracias.